Bueno, gracias a todos por venir. Y hoy a la mañana sucedió que Antonio Brailovsky, como dijo Marcos, pasó a la inmortalidad y de alguna manera iba a estar mencionado hoy en lo que les iba a contar, porque fue muy influyente en mi mirada, en mi manera de pensar, en lo que hoy iba a contar. Y bueno, me cambió un poco lo que íbamos a charlar. En realidad vamos a charlar lo mismo, pero al principio voy a hablar un poquito de las cosas que hablaba Brailovsky, que en definitiva ayudan un montón a poder entendernos. Historiador, economista, defensor de los derechos ambientales, fue el primer defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y en definitiva, para entender la ciudad, para entender la vida y la naturaleza, siempre hizo aportes muy importantes, Antonio. El librito que está abajo a la derecha es Memoria Verde, que lo escribió él junto a Dina Fogelman, ¿sí? Lo escribieron entre los dos, no es un libro solo de Brailovsky, y que la verdad que para mí fue un libro, para mí y para muchos de los que lo leyeron, es un libro muy importante para entender nuestro país, en definitiva. Es la historia ecológica de la Argentina. El que lo pueda leer, léalo. Yo hace mucho tiempo... ¿Cómo? Cuesta mucho conseguirlo, yo lo tengo en digital, después podemos hacer alguna rondita donde si me mandan un correo o algo yo les puedo mandar lo que hago siempre, es como de parte de lo que es el árbol, la escuela. Acá estamos con algunos compañeros como Paquito y para gente que participa de la escuela. Tenemos una carpeta de material de descargas que en general cuando hacemos una charla, un curso, empieza a estar a disposición. Y está el libro hay material de Antonio, no por esta situación, sino porque está ahí. Él siempre fue un tipo muy generoso, y más con un libro como que en definitiva la editorial sudamericana no le ve la escala como para poder reimprimirlo y sacarlo a la cancha, y bueno, y es fundamental. Y cuando Marcos contaba un poquito, yo hace muchos años vivía en la Patagonia, en Mallín Ahogado, y también iba a una biblioteca popular, la Biblioteca Sarmiento, porque en invierno hay mucho tiempo para leer. Y una vez agarré este librito de la biblioteca Sarmiento, que está en la Plaza Pisurno, ahí en el Bolsón, y me lo llevé a casa y bueno, y la verdad que me explotó la cabeza. Me permitió entender un montón de cosas de la historia, y no solo de la Argentina, porque esta es historia ecológica de la Argentina, pero para poder explicar nuestro territorio en definitiva abre un poquito el juego en términos de Iberoamérica. Tiene muchos libros, ¿no? Hoy por ahí yo iba a contar algunas cositas, como estoy contando ahora, sobre la ciudad, porque en definitiva es de lo que vamos a hablar. Pero Antonio tiene algunos libros, la historia ecológica de la ciudad de Buenos Aires, que es maravilloso y es muy importante, y que a la hora de ver cómo ligo la agroecología, la permacultura o lo que entendemos por naturaleza en la ciudad, es clave, para incluso poder entender cómo se fue construyendo la ciudad. Y el cambiar un poquito la mirada de esa parte de la historia inoculada de somos una ciudad que le da la espalda al río. Bueno, ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte nuestra ciudad históricamente, yo esto lo aprendí por Antonio, nuestra ciudad históricamente en realidad tenía otros arroyos, otros cursos de agua. Hoy, en nuestra visión, cuando pensamos en el río, es el Río de la Plata, ¿sí? Nuestra ciudad tenía el Rayo, el Medrano, el Maldonado. Acá tenemos gente que otro, el Vega, el Sildáñez, tal cual, donde parte de los barrios que estaban sobre esos cursos de agua tenían su vida organizada en términos de el agua, en definitiva, ¿sí? Había, en algunos incluso todavía, en uno se pudo navegar con kayak, en que permitió algunas cosas, pero nuestra ciudad estaba configurada de otra manera, y por otro lado, en parte de esa configuración hay algunas de las claves como para poder mejorar algunas cuestiones en términos de cómo funciona hoy la ciudad y en el marco de una visión más permacultural. Pero en los otros libros que tiene Antonio, tiene un montonazo. Yo por ahí les voy a hacer ahora mención puntualmente a los de historia. Y más que nada en historia ecológica de Iberoamérica, ¿sí? Creo que son 2 volúmenes. Nada,
cambia, o por lo menos a mí me cambió un montón de la visión en términos de lo que entendemos por naturaleza, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes qué es la naturaleza o visualicen la naturaleza y uno cierra los ojos, de alguna manera, ¿qué es lo que nos podemos imaginar? ¿Cuál es la imagen que se les viene a la mente cuando por ahí pensamos en la imagen más pristina de la naturaleza? En general se nos viene una selva, muchas veces, ¿sí? Un contexto en el que entendemos como pristino, inmaculado, lo natural es lo no intervenido por las personas. Y en realidad cuando, gracias a Antonio, hay otro montón de gente que colabora en la construcción de esas miradas y de la historia. En realidad, por ejemplo, la Amazonía, ¿sí? Todos los bosques, la selva subtropical de Mesoamérica, desde México hasta Panamá, en realidad es una construcción antrópica, son los que se llaman bosques antrópicos, no son pristinos, ¿sí? No son silvestres, no es que la naturaleza sin las personas como integrante activo de esos procesos no lo tocaron y así evolucionaron, no, esos entornos fueron co-creados y co-sembrados entre distintas especies animales, entre las que están las personas, ¿sí? Entre las que están los hombres y las mujeres, y como parte activa y clave, por ejemplo, en la Amazonía, el 80% de las especies son comestibles, eso no se da en la naturaleza, ¿sí? Esto fue ¿por qué? Porque fueron bosques que fueron cultivados, claramente había núcleos más pristinos antes de la llegada de las personas al continente americano, pero ese crecimiento, en definitiva, en biomasa de lo que hoy entendemos como la Amazonía, que incluso tiene más o menos el mismo tamaño que Estados Unidos, como para que nos imaginemos. Ese territorio fue intervenido por las personas y creció a partir del estar habitado. En el momento que la Amazonía y la selva mesoamericana en realidad empieza a decrecer, es en el momento que deja de estar poblado. A medida que las poblaciones se retiran de los territorios, no hay quien los cuide, ¿sí? ¿Y por qué cuento esto? Porque para mí una de las cosas maravillosas que tenía Antonio era poder cambiar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, ¿sí? De los seres humanos como los actores que rompen los ecosistemas, ¿sí? Que los degradan, que tienen solo una actitud extractivista con respecto a los territorios que habitamos. Y la verdad que no, a partir de tipos como este y de la historia que se rastrea. En los últimos 40, 50 años empezó a haber otro nivel tecnológico que nos permite poder hacer como si fuera una arqueología botánica, ¿sí? O una arqueología microbiológica. Y podemos empezar a ver cómo se fueron constituyendo esos ecosistemas que entendemos por naturales, ¿sí? Y que fueron obra y creación nuestra, así como la megaminería o como todo lo que entendemos malo, ¿sí? O de impacto para el medio ambiente. Hoy con algunos estamos hablando de lo de ecoansiedad. Bueno, nosotros también somos los gestores y los co-creadores de los ecosistemas más importantes y más interesantes, diversos y estables que tenemos en el planeta. El poder ser conscientes de eso nos pone en otro lugar, ¿sí? Nos da la posibilidad de entendernos como actores de un cambio positivo en los territorios y el empezar a entender que para que un territorio pueda estar cuidado tiene que estar habitado. No se puede cuidar un territorio desde otro lado. Y cuando vemos las estadísticas, está acompañado directamente, ¿sí? En la Amazonía, cuando llegaron los portugueses y los españoles, había entre 8 y 14 millones de habitantes, ¿sí? Hoy no sé cuántos hay, muy pocos. No quiero tirar un número al voleo, pero son muy pocos. Y uno puede ver la curva de deforestación, ¿sí? De biomasa, y la curva, en realidad al revés, la curva de deforestación que va subiendo y la curva poblacional de esos territorios va bajando de manera directa. De hecho, para poder deforestar necesitamos expulsar a las comunidades que están ahí. Entonces, a veces, cuando nos pensamos como personas y como seres humanos, bueno, somos los dos. Somos el que está echando a esas comunidades de los territorios, pero también somos las comunidades. Y eso en la visión de cómo abordamos las estrategias, las herramientas, las cuestiones a partir de las cuales nos vamos a organizar, es fundamental. Clave dentro de la mirada de la permacultura, y bueno, y yo un poco lo pude de alguna manera empezar a observar y a comprender, porque en la permacultura y en parte de lo que implica la permacultura, es ese abordaje ahora, es ese abordaje extrapolado del primer mundo, del norte global. Yo a partir de poder leer a Antonio empecé a poder tejer y tirar hilitos de ese abordaje que tiene la permacultura, que tiene que ver más con el contexto donde nació,
de Australia, te voy a poner un matecito, Paco, que con nuestra idiosincrasia latinoamericana. Y en realidad, a partir de las lecturas, por eso los invito a leer los libros de Antonio, y en esa carpeta, que el que quiere después la puede tener, hay una presentación que compartía Antonio. Nosotros hacíamos un seminario de permacultura en la Facultad de Agronomía, en el marco de la Tecnicatura de Turismo Rural, y Antonio venía a dar una clase que era de los sistemas de producción prehispánicos. Y aparte de poder entender esa historia, esa presentación está ahí, no está la voz de Antonio, pero está para el PowerPoint para que lo puedan ver. Está la otra clave en términos de la permacultura y en términos de lo que yo aprendí de Antonio, ¿no? Y con claridad y con síntesis, que tienen que ver esto mismo que les contaba de la Amazonía, de la visión de los sistemas de producción americanos, ¿sí?, prehispánicos, como sistemas de producción regenerativos, ¿sí? Todo lo contrario a los modelos de extractivismo y que en definitiva generan que exista este espacio por más que yo lo celebro, ¿no? En nuestra América profunda en realidad tenemos parte de las claves de cómo habitar los territorios, de cómo producir suelo para producir comida y a escala, ¿sí? Porque estamos hablando de ciudades como Tenochtitlán, que tenían 120.000, 200.000 habitantes. Hay discusiones en términos de cuántas personas vivían en el 1500 en Tenochtitlán, pero era una ciudad instalada sobre un humedal con suelos construidos para poder construir la ciudad y para poder hacer agricultura. No se usaba un suelo para poder hacer agricultura. Se construía suelo para habitarlo y para poder hacer agricultura en una ciudad de escala incluso hoy en día. O el mundo andino, 6 millones de personas con una actividad agrícola intensiva y no extractivista, de construcción de suelo para poder hacer agricultura. Y con esto la cierro para no ponerme pesado con Antonio y pasar por ahí alguna cosa más puntual de la que en definitiva por ahí esperaban un poco más, que es por qué la cordillera de los Andes se llama los Andes. ¿Sí? ¿Alguno lo sabe? Es algo que damos por supuesto, ¿no? Por los cultivos en andenes. Yo esto lo aprendí de Antonio, ¿sí? El nombre de nuestra cordillera tiene que ver con el sistema de cultivo que hacían los pueblos andinos, ¿sí? Que era construir en andenes, en terrazas, donde en definitiva lo que se hacía era poner una barrera para poder juntar parte del suelo que va derramando el agua y la pendiente, y en realidad construyendo parte de ese suelo. No es que ponían esas terrazas y esperaban que se llenen, se hubieran cagado de hambre, sino lo que hacían eran cosechar biomasa para poder ir a llenar, e incluso cosas muy lindas que esas incluso están en memoria verde, no solamente en Historia de Iberoamérica. Los lugares como las playas donde van a anidar los cormoranes, ¿sí?, que son unas aves marinas muy importantes, donde el Inca, ¿sí?, manejaba las playas donde estaban los cormoranes. ¿Por qué? Porque el guano de cormorán, no sé, pueden ver algunas fotos, son como millones de pájaros cagando en unas rocas gigantes donde estaba pensado casi como un sistema de producción, porque en realidad estaba toda junta el guano, de lo cual dependía parte del sistema agrícola andino, ¿no? Pero estamos hablando de sistemas de producción a escala no extractivistas, de generación de suelo, ni siquiera de sustentabilidad, ¿sí? Porque también parte de la clave que podemos ver en la tradición americana es parte de los procesos regenerativos, no sustentables y menos extractivistas. Hoy, entrando un poquito a la charla, no nos alcanza con ser sustentables, ¿sí? Porque en realidad ser sustentable hoy es sostener esto que tenemos. Y la verdad que no sé cuántos tienen ganas de seguir sosteniendo esto. Necesitamos otro tipo de procesos, en definitiva, que repongan parte de lo que falta, ¿sí?, y empiecen a generar excedentes. En definitiva, siguiendo parte de las pistas que nos dejaron los pueblos americanos y que todavía están parte de esos saberes. Bueno, muchas de esas cosas, yo les muestro algunas cositas, en definitiva, eran parte de las cosas que enseñaba Antonio y que mostraba con una magia, una amabilidad, una paciencia maravillosa. Entonces, era un poquito también dedicarle la charla a Antonio. Justo te iba a decir que pase, Marcos. Y de alguna manera, cuando Antonio nos daba esa charla en el marco del seminario de permacultura, a mí me
me ayudó a explicar un poquito qué es la permacultura. Les voy a contar un poquito qué es la permacultura, pero voy a ir bien rápido por ahí, porque nos vamos a meter en una nebulosa complicada que en definitiva no nos va a permitir trabajar sobre algunas herramientas. Es justo esa, ¿eh? Bueno, ¿ves esto? Esto no es la tecnología, ¿sí? Esto es un dispositivo electrónico, ¿eh? Y Antonio hacía todo un jueguito, y esto es parte importante, ¿no? Por eso también está la foto de los cultivos en andenes. Tecnología no es una suma de aparatos, sino que es una forma de usar el cerebro. Y para mí eso fue clave, porque si yo hoy, en definitiva, tengo que definir qué es la permacultura, digo que es una tecnología entendida de esta manera, ¿sí? Es una tecnología social, económica, ambiental, pero en definitiva es una tecnología. ¿Y por qué? Porque trata sobre procesos, no sobre cosas en sí. Trabaja con cosas, pero en definitiva trabaja sobre procesos. Y para mí esto es importante, ¿por qué? Porque siempre tenemos fe, y más todavía cuando vamos a abordar la permacultura urbana, de encontrar una técnica o una tecnología no entendida de esta manera, sino como cosa que con eso la vamos a zafar. Es como la píldora mágica, ¿eh? Y ahora viene una nueva corriente donde descubrieron una nueva manera de hacer agricultura que ahora con esto ya está. Ahora vamos a poder comer acá en la ciudad 15 millones de personas, y hay una parte interna que está bien, es parte de nuestro sistema de creencias y nuestro sistema cultural, donde tenemos la tendencia a depositar la fe en esas cosas, en vez de confiar y construir procesos y vínculos y pensar en esto, ¿no? En definitiva, en la tecnología como una manera de usar la cabeza. Y eso es un poquito la permacultura. ¿Pasamos, Marco? Si esto lo podemos profundizar, es donde nos metemos en la nebulosa, porque esto lleva 80 horas verlo de manera introductoria. Pero esto es un poquito la matriz de lo que es la permacultura, ¿no? Yo vengo de una formación en términos de permacultura de lo que entendemos más como el diseño técnico territorial. Yo aprendí que la permacultura era un sistema de diseño. Cuando yo empecé a estudiar esto en el 2004, la permacultura estaba entendida como un sistema de diseño. Con el tiempo, la permacultura nace en la década del 70 en Australia, ahora voy a contar el marco, pero con el tiempo la permacultura, que nace como un sistema de diseño basado en los patrones y en los principios de la naturaleza, se empieza a convertir en un movimiento o en una red de personas, ¿sí? A partir de la década del 80, de la aplicación de estos principios de diseño y de determinadas comunidades que empiezan a utilizar estas herramientas, se empieza a construir una red de personas que a partir de los 90, 2000 con Internet, se convierte de alguna manera en un movimiento global hasta el 2013, donde empezamos a hacer como una cosita marginal donde vamos por el costadito, ¿eh? Pero la permacultura, además de un sistema de diseño, es un movimiento de personas. Y hay una tercera cosa que con los 40, 50 años de desarrollo de la permacultura empieza a suceder, que es que un montón de personas la empiezan a tomar como si fuera una filosofía de vida, ¿sí? Que puede ser válido o no, eso depende para quién, pero la verdad que es así. Hay un montón de gente que lo toma a la permacultura no solo como un sistema de diseño, o no lo toma como un sistema de diseño, sino como una filosofía de vida, o un marco de la ética del cuidado, como digo yo. Hoy también, si me preguntan qué es la permacultura, bueno, es una ética del cuidado, más allá de las técnicas y cosas en términos de el hábitat, de la construcción de una vivienda, de tecnologías apropiadas, tecnologías eficientes, agricultura, herramientas sociales, y como todo el paquete que en definitiva después vamos a charlar un poquito entre todos, el núcleo y la matriz de la permacultura es la ética que tiene. Incluso tradicionalmente, en la ética de la permacultura antes se sigue hablando de los 3 principios éticos. Con Paco, que hicimos un poco esta lámina y cambiamos algunas cosas, empezamos a hablar de la ética de la permacultura, no 3 principios, porque son indivisibles. Y de alguna manera lo planteamos porque pues si no pasa lo mismo que la sustentabilidad, que tiene como la pata ecológica, la pata económica y la pata social, ¿sí? Donde, bueno, alguien agarra una sola de esas patas y dice soy sustentable, como Peugeot o YPF. No, no funciona así. La sustentabilidad, en definitiva, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una cuestión integral. Por ahí la diseccionamos para poder comprenderla, pero a la hora de aplicar, si hay una de esas 3 patas que faltan, no. El plantear 3 ejes permite dividirlo. Entonces no planteemos 3 ejes. Planteemos un principio ético, en definitiva, único, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa. Esa es la matriz de la permacultura. En definitiva, eso es lo importante. Cualquier estrategia, herramienta o tecnología que trabaje en ese marco del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa,
entra en el marco de una cultura permanente que es la contracción de esas dos palabras que en definitiva llevan a la palabra permacultura. Y para mí, que cuando me metí en esto, yo soy como medio un outsider del ambientalismo y del ecologismo. Yo soy medio San Cristóbal, acá no hay mucho ambientalista y ecologista, y yo soy de acá. Y siempre me pareció como, eran los de las ballenas, las latitas, ¿sí? Como la canción de Las manos de Filippi. Y cuando yo leí esto del cuidado de las personas, está bien, el cuidado de la tierra, está bien. Cuando leí la distribución equitativa, ahí fue cuando dije, ah, bueno, está bien, yo acá me siento como un poquito más cómodo. Acá hay una visión política, en definitiva, de las cosas. Y la permacultura en su momento lo planteaba como la distribución equitativa, como lo podemos entender ahora. Con el tiempo se fue ampliando, porque la distribución equitativa no es entre las personas solamente. Cuando pensamos en la distribución equitativa, automáticamente decimos, bueno, ¿cuántos somos? No somos solo estos que estamos acá, visibles, ¿sí? La distribución equitativa es para todas las especies que habitan, en definitiva, el planeta Tierra. En los últimos años venimos viendo más claramente qué pasa cuando acorralamos a la fauna silvestre y cuando metemos muchos individuos de una misma especie hacinados en un lugar, ¿no? Pasan cosas, ¿sí? Sean especies animales, especies vegetales o personas. En el momento que hacinamos, que es parte del problema, cuando hacinamos un montón de individuos de la misma especie en poco lugar, explota la cosa y bueno, necesitamos todos estos remedios, en definitiva, que atizamos. Y lo linkeo con esto, ¿por qué? Porque en realidad esta manera de plantear la permacultura, cuando nace, ahora voy a hablar del contexto en el que nace, que hay cositas hoy que están bastante parecidas. Esto nace en la década del 70 en la crisis del petróleo, ¿sí? Más allá de que nace en Australia, hay una situación global en los 70, donde a partir de el detectar, en definitiva, la alarma de los límites al crecimiento, empieza la crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque en realidad no se había descubierto lo que hoy entendemos como fracking, y solo se usaban lo que antes eran los hidrocarburos convencionales. Bueno, tenían un límite, llegábamos, ya pasamos el límite de extracción de los hidrocarburos convencionales, creo que fue 2007, Fer, 2008, y la permacultura en realidad plantea estrategias en términos de un escenario de descenso energético. ¿Cómo hacemos para poder vivir y continuar la vida en el planeta Tierra en un escenario donde no vamos a tener combustibles fósiles o vamos a tener muy poquitito? Entonces la permacultura, Bill Mollison y David Holmgren empiezan a trabajar en la imitación de los patrones de la naturaleza para poder crear herramientas y un sistema de diseño para ese escenario muy complicado, en definitiva bastante colapsologista, diríamos ahora. La permacultura tiene esa mirada, es propositiva, es positiva, todo, pero en términos de diagnóstico y en términos de mirada es como lo más pesimista del planeta. De hecho, por un montón de discusiones que después se fueron dando, el principio ético de la distribución equitativa se modificó. Cuando yo empecé a estudiar permacultura, ese principio se enunciaba como la distribución equitativa de los excedentes, el límite es al consumo y a la población. Y se armaban unos tole-tole tremendos de debate, más que nada, por un lado, con el límite a la población y después con el límite al consumo. Entonces hubo una movida mainstream de la permacultura porque habas y bacalao se cuecen y se cortan en todos lados. Hubo un reacomodamiento de esto porque, en definitiva, tenía una postura bastante complicada como para poder ampliar las fronteras, ¿sí? El límite al consumo en el capitalismo, y no, es parte del motor. Entonces es como, bueno, el límite al consumo no nos gusta. Y a la población, incluso en la interna, generaba un montón de quilombos, ¿no? Pero piensen que esto estaba en el marco de la década del 70 y ese escenario de descenso energético. Descubren el gashil, el petróleo de esquisto, el fracking, eso se patea, tenemos energía disponible, empezamos a quemar un montón. Y ese escenario para el cual estaba planteada la permacultura se estira en el tiempo y en realidad no sabemos por ahí cuándo es ese momento. Ese escenario se va transformando y aparece otro que es en definitiva la crisis climática y las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Donde, bueno, está bien, hay combustible, tenemos combustible ahora, pero bueno, no debería, no es que no podemos porque cada vez quemamos más, pero en realidad no deberíamos quemar estas cantidades de combustible. Entonces, parte de esas herramientas que fue desarrollando la permacultura en la década del 70 y el 80
empezaron a tener vigencia de vuelta, porque en definitiva, como estaban planteadas para un escenario de baja disponibilidad de energía, en realidad son tecnologías de baja emisión, de captura y de bajas emisiones, porque estaban pensadas para un escenario unplugged, desenchufado del sistema. Y hay una parte parte de esta charla tiene que ver con esas intenciones de corregir miradas muy omnipotentemente, porque por ahí eso que uno quiere corregir está bien y uno es el que está equivocado, no siempre. Pero en este modelo de la permacultura, que en algún momento planteó el modelo de una comunidad o de una coaldea desenchufada del sistema, ¿por qué? Porque tenía ese escenario, donde yo necesitaba desenchufarme del sistema porque en realidad los insumos que me daba ese sistema no iban a estar más. Entonces la manera de poder trascender ese momento y de poder transitar ese espacio era desenchufándome del sistema. Hay un autor muy interesante, Fritz Capra, que habla de la interdependencia y que es clave como concepto, donde el nivel de quilombo que habitamos hoy, no importa que yo me desenchufe y me vaya a vivir una burbuja en una coaldea, nos toca, o sea, hay un quilombo en Wuhan y después terminamos todo encerrado acá en San Cristóbal adentro de la casa. Entonces no hay a dónde escapar, no hay a dónde irse. Esto puede generar, como hablamos hoy, ecoansiedad. Bueno, hay que bancársela, porque es así, o negacionismo, o veo cómo de alguna manera trato de bancarme parte de esa ecoansiedad. ¿Y por qué? Porque estamos en el horno, realmente. Entonces, hoy necesitamos de algún modo bajar la cantidad de gasto de energía que tenemos. Y no como en ese escenario porque iba a haber, sino porque nos estamos friendo. Hoy vamos a hacer alguna dinámica, a pesar de que somos muchos, de haber de algunas estrategias. Y acá en la ciudad muchas veces tenemos problemas con el plástico, ¿sí? Con los residuos, cosa que está bien, ¿no? Ahora, yo me acuerdo, hace 20 años el tema del plástico para mí era mucho más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy yo tengo la sensación de que nos vamos a freír antes de que nos tape la pelota de plástico, ¿sí? Es como, está bien, es un quilombo, pero en el orden de prioridades es como, bueno, está bien, usá la botellita tranquila que en realidad nos va a pasar el tren por arriba del otro costadito, ¿no? Entonces, bueno, también para poder trabajar la ecoansiedad y determinada pulsión que necesitamos del hacer es como empezar a ver las cosas de otra manera, de manera sistémica, que es otra de las cosas que trabaja la permacultura y que trabajaba Brailovsky, para poder ver desde dónde podemos abordar alguna de las cosas en el marco urbano. La permacultura trabaja, y yo trabajo mucho en el campo, porque de alguna manera hay una parte que me hace bien. Yo me fui a vivir muchos años al campo, pero hace 6, 7 años que volví a vivir a la naturaleza y vivo en Buenos Aires y vivo en la calle Corrientes. Bueno, ¿y de qué manera podemos hacer cosas en eso? No voy a spoilear porque tenemos algunas imágenes donde voy a ir. Y lo linkeo con lo que pasó en el 2020 porque hay dos conceptos claves, ¿no? Ahora vamos a ver algunos conceptos claves en esta charla que los quiero mencionar ahora porque después cuando les cuente alguna de las ideas que plantea la permacultura para este contexto, por ahí se me escapan. Pero el primer contexto clave que para mí nos deja el COVID es la concepción de esenciales, ¿sí? Mi maestro en permacultura, este año, cuando hagamos un curso en la reserva, voy a tratar de hacer ese ejercicio. Nos contaba que se hacía un ejercicio antes, esto era hace mucho, donde como si estuviéramos todos y agarramos un pizarrón grande y donde empezamos a poner la lista de las cosas que necesitamos para vivir, ¿sí? Pasamos todos y las escribimos. Y después entre todos empezamos a analizar, ¿esto es esencial para la vida? ¿Esto es esencial para la vida? Y en realidad cuando empezás a hacer ese listado, empezás a tachar, se van un montón de cosas, ¿sí? Para mí una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia es el concepto de esencial. ¿Qué es esencial? ¿Qué no? Esto lo llamo a la reflexión y en realidad, si alguno está viendo para dónde va con su vida, vaya para un lado esencial, ¿sí? Que incluso si el año que viene hay una pandemia de vuelta, va a poder salir de la casa. Si me quedo jugando a que voy a ser programador, a que voy a hacer esto, a que voy a hacer el otro, que por ahí tienen un grado de esencialidad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es ese grado? ¿Para dónde va mi vida? Bueno, un concepto rector puede ser el concepto de esenciales, ¿sí? Por algo es esencial, la salud, la educación, la alimentación, el arte también es esencial, pero es un debate como más complejo. Otro día lo charlamos, Mariam, pero bueno, hay una parte clave en términos de lo esencial que nos puede ayudar a ver para dónde vamos, ¿sí? Lo esencial de alguna manera es algo que va a tener continuidad, más allá de que vayan cambiando las culturas, los dispositivos, la tecnología, la accesibilidad,
la educación, la salud, la comida, todo eso es como continúa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay nichitos para dónde laburar. Y el otro concepto es el de prosumidor, ¿sí? Que es un concepto clave. Yo lo escuché por primera vez en el marco de la permacultura, es algo que Bill Mollison trabajaba mucho y que también es del mundo cooperativista y del mundo de las monedas complementarias, que después, Laura, te vamos a aprovechar para que cuentes alguna cosita. Y es un concepto que mezcla, ¿qué es un prosumidor? Alguien que produce parte de lo que necesita y que consume otra parte. A mí no me gusta la palabra consumo, ¿no? ¿Pasamos? Que lo puse adrede la carita de Bill Mollison así como cuestionadora. El prosumidor a mí como me gusta, pero yo no digo que es alguien que produce una parte y consume la otra, sino que es alguien que produce una parte de lo que necesita, punto. No produce el 100%. Porque en el hábito de consumo, el seguir hablando del prosumidor como alguien que también consume, por eso lo mezclé con lo de esenciales. Bueno, dentro del consumo hay como un montón de vectores que, bueno, si está bien, está mal, ¿no? Ya venimos con un montón de problemas por estratégicamente dentro de la política argentina, es como el motor de la economía es el consumo interno. Bueno, así estamos, ¿sí? Porque en realidad el consumo, cuando hablamos de la economía y del consumo interno, estamos hablando también de los ventiladores, la tostadora eléctrica, o sea, parte de lo que entendemos como consumo no tiene que ver con cosas esenciales, con cosas que en definitiva alimenten y regeneren parte de los procesos, sino con consumo. Pero estas son otras tres cosas para mí claves en términos de pensarlo en términos urbanos y en términos de permacultura. Uno es la energía, que en definitiva es lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, la energía también es parte clave de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque el precio de la energía influye en el precio de los alimentos. Entonces, si yo no tengo la energía dentro del debate o dentro de los vectores de análisis o de acción, bueno, siempre voy a estar dependiente, ¿no? Y la permacultura, que tiene un vicio como de, bueno, agarro todo lo que está dentro del marco del cuidado de las personas, del cuidado de la tierra y la distribución equitativa, nosotros decimos que es permacultura. En la permacultura, como la agroecología, es parte de la permacultura. Pindonga, pero en definitiva uno lo ve de algún modo de esa manera. Y lo pensamos todo en términos de energía, como la parte más de ciencia dura de la permacultura piensa las cuestiones en términos energéticos. No lo voy a ahondar, pero hay un concepto importante para entender que es el TRE, la tasa de retorno energético. ¿Cuánta energía pongo para sacar X cantidad de energía? Eso es lo que determina si eso en definitiva es eficiente o no, o si es costoso en términos ambientales. Y hay muchas cosas a veces las que hacemos que no son eficientes en esa tasa de retorno energético. Y no hablo solo en términos del reciclado de un material, como hoy que les contaba. Hoy, por ahí para el planeta es más mejor una botellita de plástico que una botellita de vidrio que se va reciclando. ¿Por qué? Porque hoy sale carísimo energéticamente y ambientalmente prender un horno de vidrio para derretir algo, que no es contaminante, que lo cuida bien, todo muy lindo, pero es bueno para mí y malo para el ecosistema, ¿no? Necesitamos pensar en términos de energía y de tasa de retorno energético, pero no solo en términos de los elementos del consumo, en nuestras acciones cotidianas, ¿dónde pongo energía para sacar esa cantidad de energía? ¿Sí? Y no pensarlo de manera egoísta. Cuando hablamos en el marco de la permacultura tenemos ese marco del cuidado de las personas, el cuidado del planeta y la distribución equitativa. Entonces puedo pensar en términos de costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tengo un marco ético que de alguna manera ese costo-beneficio está dentro de eso. Entonces me tengo que animar de algún modo a pensarlo de esa manera y a ver que cuando yo estoy poniendo energía y lo que me devuelve es muy poquita, tengo que hacer otra cosa, ¿sí? No me tengo que clavar ahí, eso es como una parte clave. Otra parte clave es el nivel de organización y acá mezclo. Cuando yo les digo nivel de organización que tenemos, pensamos en organizaciones comunitarias, que en definitiva es hacia donde apunta esto, o organizaciones de base, o vinculares, o lo que pasa en este espacio. Ahora, en términos de energía, también es conceptualmente lo mismo. La permacultura es una estrategia y la vida para bajar la entropía. En definitiva, ¿qué es? La segunda ley de la termodinámica, donde en definitiva toda la energía tiende a dispersarse. ¿Y cómo hacemos para ralentizar parte de esa pérdida de energía? A partir del nivel de organización de un sistema, ¿sí? Para poder bajar la pérdida de energía o la entropía, que no es que la vamos a detener, que es bajar, bueno, dependemos del grado de organización del sistema y de que ese sistema tenga un montón de diversidad, un montón de subsistemas
para de algún modo poder ralentizar esa energía que circula por nuestro sistema y que si no la aprovechamos se va. De alguna manera el Amazonas es una estrategia para poder bajar la velocidad y lo rápido que el agua baja desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. ¿Cómo hace para poder bajar esa entropía? Bueno, es la organización de un montón de comunidades que aprovechan un mismo flujo de energía. Ahí tenemos un patrón en definitiva de funcionamiento que no me lo voy a poner a analizar ahora en extensión, pero que nos permite poder sacar principios y patrones de diseño en términos de cómo está organizado, y no para diseñar una chacra y un campito solamente, para poder organizar y diseñar una organización de la sociedad civil, por ejemplo, para poder organizar un día, o en ejemplos más onzos, la alacena de sus casas. ¿Sí? Yo siempre digo como nivel de organización, de pérdida de tiempo, no hagan esto sin permiso de la casa donde vayan, pero abran el cajón de los cubiertos. Abrís el cajón de los cubiertos y vos mirás, ¿no? Y de alguna manera, ahí hay mucho que habla de cada uno. El cajón de los cubiertos en general viene con una matriz, donde van los cuchillitos largos, cuchillo, cuchara, tenedor, el cosito para las cucharitas. Hay una matriz para organizarlo. Ahora, ¿lo hacemos? ¿Está organizado? O abrí, está la cuchara sopera que usás una vez cada 45 días y solo en invierno, adelante de todo, que o el pisapapa, que te traba el cajón clásico. Bueno, eso es un ejemplo sencillo, pero de esa escala chiquitita a la escala macro tenemos tendencia a hacer esas cosas. Y la herramienta la tenemos, en realidad. No es que tiene que venir alguien a ver cómo se organiza el cajón de los cubiertos. Ya sabemos cómo hacer. La permacultura es un poco eso. Todo lo que les vayamos a contar ya lo saben, en realidad. El tema es que no lo hacemos simplemente. Eso es nivel de organización. Y lo mismo para la cuestión comunitaria, que después vamos a charlar. El otro tema, el patrón comunitario, ¿sí? Que es algo que está inmerso en la naturaleza, ¿sí? Tendemos a asociarnos. Una de las, para mí, de las maestres, de las madres filosóficas de la permacultura es Lynn Margulis, ¿sí? Que es una bióloga, tiene varias profesiones en realidad, que planteó la teoría de la evolución por simbiosis, ¿sí? O sea, el planteo es que, en definitiva, la evolución se da a partir de quién se asocia, ¿sí? A partir del mutualismo. Los avances evolutivos, en definitiva, se dan por el mutualismo y por la asociación. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, en definitiva, a lo común, al asociarnos. Esta parte está dentro nuestro eso, y no solo adentro nuestro. Cuando digo adentro nuestro, no es solo de la especie humana, es en la naturaleza. El suelo como ejemplo máximo de asociación de comunidades vinculadas durante un montón de tiempo. Entonces la naturaleza tiene ese patrón. Hay una parte donde, en definitiva, es como activarlo. Lo tenemos incorporado automáticamente. En los chicos muchas veces se ve más fácil, ¿sí? Términos donde el asociarse, el mutualismo se da de manera natural. No importa si te conozco o no te conozco. Estamos en la misma, estás en una plaza y medio que jugás. Es como, bueno, no hay una pregunta. Tenemos esa tendencia a poder hacerlo. Culturalmente la vamos apagando. Bueno, es algo que hay que prenderlo. Y hay que prenderlo en la ciudad. Parte para mí, de la clave de cómo hacer permacultura urbana es activar el patrón comunitario ya. ¿Por qué? Porque siempre para poder activar ese patrón comunitario nos ponemos un escenario futuro, que es, bueno, cuando termine esto, hoy lo hablábamos al principio, cuando termine esto, cuando haga esto, me organizo y vamos a hacer esto. O en nuestro ambiente es, bueno, cuando me vaya a vivir al campo, a mí me gustaría comprarme un terrenito. Entonces, todo lo que debería hacer lo voy pateando para adelante. Y encima, cuando me llegue el momento ese de concreción de ese escenario, no voy a tener ni la experiencia ni la práctica, porque estuve esperando ese momento y en general después ya estás grande, te duele la cintura, no tenés las habilidades y en definitiva después tenés que recurrir a alguien como yo para ver cómo lo resolvés, porque, y bueno, en realidad estuvimos esperando tanto tiempo este momento que, bueno, estaba haciendo otra cosa. Bueno, no, es hacerlo ya, ¿sí? El no esperar. Cuanta más prueba y error, sea lo que sea que estén haciendo en sus vidas, pueden hacer ahora, activando el patrón comunitario, más les va a servir para ese momento futuro que de alguna manera se están imaginando. Es como el patrón de empiezo la dieta el lunes, ¿sí? Bueno, yo no tengo espacio para tener planta.
Bueno, ¿cuánto espacio tenés? ¿Cuántas plantas tenés? Es así. En realidad no tenés que esperar a tener más espacio para poder tener plantas, por poner un ejemplo sonso. En realidad, siempre, y esto es parte del problema humano, en realidad, ¿cuántas plantas podés tener de acuerdo al espacio? ¿No? Parte del problema de la agricultura, de la ganadería, tiene que ver con el concepto de la capacidad de carga. En realidad, ¿cuántas vacas, cuántos árboles podés tener? Bueno, en caso de vacas, ¿cuánto pasto podés producir? La pregunta es al revés. ¿Cuánto pasto podés producir? Bueno, esa cantidad de vacas podés tener. ¿Cuánto espacio tenés? ¿Cuántos árboles podés poner, por poner un ejemplo? En el caso de un vivero, que uno también ve como que es una actividad piola, es una actividad extractivista. ¿Dónde sale todo ese suelo que viene en esa maceta? ¿Se lo chorean de algún lado? En realidad, un vivero, ¿cuántos árboles puede producir? La pregunta es ¿cuánto sustrato podés producir? Y a partir de ahí, si podés hacer 1000 metros, 1 metro cúbico de tierra al año, bueno, en realidad tenés 1000 macetitas de 1 litro, ¿sí? Como para arrancar. Eso es lo que vos podés arrancar a hacer. Es empezar a cambiar ese chip. Ahora, es más fácil entenderlo cuando lo vemos hacia lo grande y decir las limitaciones que tenemos. Bueno, usemos esa misma lógica a la inversa, hacia el chiquito. Y tenga el espacio que tenga, puedo tener lo que pueda a partir de eso. ¿Será chiquitito? Bueno, será chiquitito. Y en realidad es lo mejor. Si yo tengo que arrancar y dar los primeros pasos, el consejo es arrancar chiquitito. Entonces, uno tiene medio, en definitiva, medio bastante las condiciones dadas y es el no activar ese patrón de active el que en definitiva nos impide dar la vuelta. Y el por qué la permacultura urbana, en definitiva. Pasamos. Vamos a usar, les voy a leer ahora este informe, porque en definitiva, yo en algún momento me fui de acá de San Cristóbal, me fui a vivir al campo, en definitiva. Y uno tiene la sensación por ahí de los que estamos acá, todos de algún modo, con algunos que ya nos conocemos, venimos charlando de, bueno, me quiero ir a vivir acá, me quiero ir a vivir allá, pero la verdad que no es el promedio, ¿sí? Argentina tiene vamos a leer. La República Argentina para el año 2020, según proyecciones del INDEC, tiene una población de 45 millones de habitantes. Y se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo. El 92% de la población es urbana. ¿Sí? Entonces, ¿la solución está en el campo? Y más o menos. ¿Sí? Porque sí, hay una parte de la solución que está en el campo. Ahora, la gente no está en el campo. Está el 8% de la población argentina está en el campo, el 92% está en la ciudad. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Y en la ciudad. Sea lo que sea que tengamos que hacer, en definitiva, la masa crítica, que ni siquiera excede masa crítica, 92%, es una guasada. De alguna manera, más allá que nosotros con el árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, venimos trabajando en el campo de alguna manera, bueno, es como siempre, nosotros nos conocimos haciendo permacultura en la ciudad, en Ciudad Universitaria, en definitiva, ¿no? Porque también hay una ciudad con un montón de posibilidades escondidas, acá en esta misma ciudad. Cuanto más estamos metidos en el marco de la agroindustria, menos gente vive en el campo, viven todos en el marco de los 5 kilómetros de la plaza, que es lo que te permite el radio de aplicación de agrotóxicos, ¿sí? Fundamental. Desde el RENAMA, desde MAPA en algún momento, hay un montón de gente que está trabajando en estrategias para contener la deriva en los pueblos pequeños de todo el país. Si en realidad no caemos en estos números, tomamos conciencia de que vamos a seguir viviendo en las ciudades, ¿sí? Porque la verdad que hay un grado de complejidad en el vivir en el campo, en un montón de las necesidades que tenemos como personas que no las van a cubrir, donde, bueno, nos tenemos que hacer cargo que vamos a estar acá. Eso no significa que nadie se pueda comprar un terrenito e irse a vivir al campo. Solo en el NOA y en el NEA, realmente, porque Patagonia vive muy poca gente, entonces por ahí hay situaciones donde sucede, pero viven 3 gatos locos, entonces no mueve la aguja. Pero en el NOA y en el NEA hay otros porcentajes. La provincia de Misiones es la provincia que tiene otro tipo de variables, pero que son excepcionales. Departamento de Guaraní, que es donde está el Soberbio, yo laburé mucho tiempo, ahora se hace el Festival Internacional de Permacultura, el IPC, tiene 80% de población rural, Departamento de Guaraní. Pero no, o sea, pero es como una cuestión excepcional, ¿no? El modelo de las colonias, en definitiva, agrícolas, que en el 2020 hubo como una ola con la pandemia que después se desinfló. En los lugares donde está inserto el modelo de colonia agrícola hay un montón de gente viviendo en el campo. Yo en el Ecocentro Mar de Selva, donde laburaba, vos tenías un problema, había que ir a comprar no sé, una espiga de 1 pulgada, y hay una ferretería en el medio del campo, hace 600 metros,
y está bien, no tiene todo, pero podés resolver. Tenés centros de atención primario de salud, tenés escuela, te querés tomar una cerveza, estás en el medio del campo, caminás, no sé, 1000 metros, la gente vive ahí, se resuelve todo ahí, pero la verdad que son casos excepcionales. La gente vive en los cascos urbanos, ¿sí? Pasa lo mismo hoy con especies de insectos y de aves, donde se refugian en las ciudades. ¿Por qué? Porque no tenés el impacto de nuestro sistema de producción. Entonces, bueno, yo les cuento esto como para revalorizar también un poco la ciudad y el poder empezar a meterle onda a la ciudad, porque es lo que tenemos, y por otro lado, el a dónde ir es complicado. Después, compañera Pamela de Lobos, y empezás a hurgar cositas, ¿sí? Y que el agua, y que el suelo, y que el otro, o sea, el agua en el país y en la provincia de Buenos Aires es un cachengue, te vas a vivir a la naturaleza y no puedes tomar el agua. Entonces, ¿a dónde? O sea, nos metimos en un matete donde ¿a dónde te vas a vivir? ¿Sí? No hay a dónde escapar, quédense tranquilos, en realidad. ¿No? Parte del planteo de la permacultura inicial es traer el abasto a las ciudades, eso era lo que decía Bill Mollison, y en realidad el trabajar de manera local, descentralizada, fragmentaria, sin grandes ciudades. Ahora vamos a ver un grafiquito donde en definitiva es la cadena de supermercadismo, donde parte del quilombo es energético, en definitiva, por todo la logística, en definitiva, que eso implica. Y después estaba Vandana Shiva, que también habla de el organizarse a partir de la cultura del pan, en definitiva, ¿no? Hay una escala humana, como plantea la permacultura o Max Neff, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿cuál es la escala? La escala es en las que nos conocemos, y hasta fines del siglo XIX había bastantes puntas, incluso en el urbanismo. En realidad, cuando uno ve, acá quedan pocos edificios, pero por ejemplo las cosas que hacían los ingleses, el barrio Los Andes en Chacarita, hay uno en Floresta, ese típico edificio de 5 pisos, 6 pisos. Uno dice, bueno, ¿cuáles eran los criterios de los tamaños? Bueno, por ejemplo, el ancho de las calles y de las veredas y la altura de los edificios estaba determinado, porque yo, desde la última ventana del edificio, tenía que poder verle la cara al tipo que caminaba pasando por enfrente. Ese era el cálculo, que me daba la altura y la distancia de las calles. Patrones que son de escala humana. Cuando yo me pregunto, ¿cuál es la escala? Bueno, por ahí anda, ¿sí? 30.000, 100.000 personas, un pueblo de esa escala, como Balcarce, por ejemplo, como para tomar una unidad de medida, donde sí, viven 30.000, 40.000 personas, pero te conoces. Incluso en realidad te conocen por el nombre y por la moto, la bicicleta, el auto, o porque laburás en determinado lado. Uno no se conoce por el apellido, te conoces por alguna de esas características que en definitiva te da la escala humana y que permite un montón de cosas, en lo social, en lo vincular, y después recortes de energía, en definitiva, y gastos no necesarios que nos van a complicar. Donde estamos parados, que estamos en parte del AMBA, de hecho esto es un poquito viejo porque habla del ACBA, el área del Gran Buenos Aires, todavía como que no estaba planteado como AMBA. Es la tercera metrópolis de Latinoamérica, ¿sí? Después del DF y de San Pablo. Somos 15 millones de personas, es alto quilombo. Entonces, de alguna manera, vivimos acá, algo hay que hacer, ¿sí? Es como fundamental. Pasamos ahí. Y este es parte del quilombo, que lo solucionamos con la escala, como estábamos charlando, ¿no? Esto con la escala chiquitita un poquito es así, ¿no? Del huerto, el huerto en casa, del huerto al plato. La medida de escala y de proceso donde todavía sigue más o menos funcionando es esta. Agricultor local, productores local, plato. Mercado local. Tenemos agricultor, transporte, mercado, plato. Supermercado. Y acá empezamos ya con parte de la macana. Piensen que en la Argentina, hasta el año 80 no había supermercados, ¿sí? Había otra manera de organizar, no había supermercado chiquitito. Cuando hablamos de supermercado, supermercado grande. No este modelo nuevo que hay ahora de supermercados, que es casi un almacén de una megacadena como Carrefour, que tiene casi almacenes hoy en día. El primero fue el Carrefour de Vicente López, que creo que lo inauguraron en el 81, el que está cruzando Libertador, cruzando la General Paz. Hasta ese momento no había esto, y en definitiva, y después estuvo Jumbo. Previo a eso, yo viviendo acá, y tenía el Espineto, por ejemplo, ¿sí? Tenía un mercado de abasto local, yo llegué a ir con mi abuela, ¿sí? Están Alsina, Moreno, Pichincha y Mateu, creo. Ahora hay un coto, mantienen el edificio, así como estaba el abasto, donde había
abasto local, ¿sí? Lo que hoy entendemos como mercado de cercanía, esos mercados de cercanía tenían mayoristas de cercanía también, ¿sí? La cadena de abastecimiento era completamente diferente. Ahora nosotros vivimos entre estas dos, pero digamos, tenemos el agricultor, el transporte, empaque y distribución, supermercado y el plato, ¿sí? Y a partir del 2020, en Argentina, que todavía no estaba consolidado este modelo, entramos en este, ¿sí? Agricultor, transporte, distribución, empaque, delivery, plato, ya te llega calentito, gracias al trabajo precarizado, además. Y acá falta otra cosa energéticamente, ¿sí? Yo digo medio en joda, si fuera presidente del planeta, dictador total, prohibiría la cadena de frío, porque acá falta la cadena de frío, ¿sí? Que es un gasto tremendo. Ve que tampoco es tan fácil, ¿no? Yo laburo en una comunidad que se está armando en Córdoba, donde tenemos varias hectáreas de zarzamora, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, vamos a hacerlo manual, agroecológicamente, versus hacerlo con veneno. No es que yo voy con un veneno, tiro y desaparece todo. No, tengo que ir a cortarlo todo como si no lo fuera a hacer y después encima aplicar un veneno costosísimo. Además, donde hoy al campo le está pasando eso, más allá de lo que uno percibe y de lo que nota, y yo no estoy de acuerdo con ese modelo de producción, cuando vos hablás con un productor, por eso está creciendo la agroecología también, porque en realidad lo piensan con el bolsillo. Hoy todo está dolarizado, no solo lo que comemos nosotros, y los números no le dan, ¿no? En definitiva, ¿por qué? Porque esto también lo paga. Nosotros tenemos en nuestro país un esquema de producción medio extraño, donde el productor no es dueño de la tierra, ni el quintero, que nos hace la verdura agroecológica en definitiva, ni el que hace la producción cerealera, muchas veces en definitiva es dueño, son productores. Pero parte de esto es parte del problema, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una parte donde trabajar. Una cosa importante, que la iba a contar igual también, que a mí me cambió Antonio, es esto. Yo, bárbaro con el consumo responsable, y parte de nuestra misión en definitiva para poder mejorar esto tiene que ver con el consumo responsable, pero también es importante la producción responsable, ¿sí? No puede ser que se produzcan cosas que atenten contra la vida en definitiva. Así como nos tenemos que organizar para ser consumidores responsables, en definitiva necesitamos un buen nivel de organización para que en definitiva los que producen sean responsables, porque muchas veces compramos lo que podemos, no lo que queremos. Entonces no puede ser esta lógica donde yo tengo que justificar en definitiva un producto agroecológico y el que hace un producto que mata en definitiva no lo tiene que justificar. Bueno, eso no tiene que pasar, no puede depender de nosotros. Hay una parte del consumo responsable que es socializar las cagadas, en definitiva. Somos todos, al final es culpa de ustedes, ¿sí? Las culpas de ustedes. Bueno, hay una parte donde sí, hay una parte de responsabilidad mía. Ahora, bueno, necesitamos organizarnos en términos de que la producción sea responsable. La ley de etiquetado frontal es una muestra de eso, ¿sí? Todavía nos faltan cantidad de cosas, pero de alguna manera es empezar a trabajar en términos del productor responsable, porque durante años de alguna manera trabajamos en conciencia de consumidor responsable. Ahora, no puede depender solo de eso, ¿sí? Necesitamos que se produzcan las cosas que se necesitan producir. En cada etapa del proceso, de esa, vamos a poner, de esa zanahoria que sale, va perdiendo un poquitito. Entonces, de acá a acá, perdía la hojita nada más, ¿sí? En cambio, en este proceso de acá es un montón. Y en la escala planetaria, ¿sí? De que vamos rumbo a 8.000, 9.000 millones de personas, claro, ese pedacito de zanahoria que se pierde en cada parte del proceso en realidad es un montón de cosas, ¿sí? Es un montón de morfi en que está ahí, y más cuando estamos con realmente dificultades de seguir comiendo. Y esto es como para dimensionar, ¿sí? Después tengo que pagar el canon a la Dirección Nacional por los datos, por estos cuadros estratégicos, pero justo en la última reunión del Consejo plantearon esto: toneladas de alimentos recomendados anualmente en una ciudad de 1.000, 10.000 o 100.000 habitantes, ¿no? En términos de lácteos, huevos, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo, verdura, frutas, legumbres, trigo, pan, girasol y miel. A ver, esto es un cuadro donde se hace una estimación del volumen anual que necesita una población de 1.000, 10.000 o 100.000 habitantes, ¿sí? En términos de las recomendaciones que se hace para los argentinos en base a alimentos agroecológicos, ¿sí? Entonces, acá van a ver, esta es la cantidad para 1.000 habitantes, esto para 10.000 habitantes, esto para 100.000, ¿sí? En San Cristóbal viven más de 100.000 personas por ahí.
O estamos ahí, es muy chiquitito, pero es una locura, ¿no? Piensen en 100.000 habitantes, 29.000 toneladas de lácteos, 900 de huevo, 14.600 toneladas de verdura, 1.200 toneladas de miel. Entonces, bueno, yo armé con estos tres, hice más proyecciones. Córdoba capital, Cava, la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de personas, lácteos, 876.000 toneladas. No va a funcionar nunca. O sea, la verdad, ¿cómo hacemos para bajar el gasto energético? La verdad que no va a funcionar nunca. Ya son 25.000 toneladas de miel, de verduras, más de 300.000 toneladas, perdón, 400.000 toneladas, porque esto es Cava. AMBA, que son 15 millones. Yo no sé ni cómo se dice este número, si lo expreso en kilos. Son más de 4 millones de toneladas de lácteos. ¿Sí? Por eso yo digo medio en joda, imagínense si prohibiéramos la cadena de frío. Hay una parte de la discusión de carne, leche, todo que se acaba. Si no es de mercado de proximidad, no hay cadena de frío, y bueno, sí, comés carne algunas veces al año, y la leche tomátela rápido porque se corta. Empiezan a cambiar parte de nuestro modelo agroalimentario tiene que ver con estrategias de la comercialización y dispositivos tecnológicos que la permiten. En el momento que desenchufamos alguna de esas cosas, empiezan a caer. Pero es leche, yogures, quesos, lácteos, manteca, es todo el universo. Pero igual no nos metamos en eso, porque ahora vamos a charlar de qué es el ideal. Y para el final vamos a discutir justamente esto, porque es parte de la cuestión que plantea la permacultura en términos del modelo civilizatorio y de la ciudad. No hay una dieta ideal. ¿Cómo va a haber una dieta ideal para quien trabaja recolectando la basura, trabaja en cajero del banco, vive en la montaña o reparten rápido, en Rappi? No hay una dieta ideal. Parte del problema que tenemos es que pensamos que hay una dieta ideal y que todos la tenemos que repetir. ¿Cómo puede ser que alguien que esté sentado todo el día tenga que consumir la misma cantidad de calorías y de proteínas que alguien que está trabajando todo el día físicamente? Ahí hay parte de la clave, ahora la vamos a ver a partir de un análisis que hace David Holmgren y de propuestas, en términos no solo de cómo hay que zonificar la producción y las ciudades, sino en términos de cómo tiene que ser la dieta. Porque parte del problema que tenemos en nuestra mente también está como la dieta ideal, los superalimentos. Todo lo que ustedes escuchen de superalimentos es bueno para ustedes y malos para el ecosistema. En donde es como muy complejo, ¿sí? Hay una cuestión donde es bueno para mí y para el resto eso como que hay que pensarlo, ¿no? A mí me pone loco como el consumo de aceite de coco en la Argentina. Por ejemplo, está todo bien y sigan comiendo aceite de coco, pero es como para pensarlo, ¿sí? Viene de sudeste asiático. ¿Sí? Entonces, es bueno, eso es ecológico. ¿Sí? Esto es parte del planteo de la permacultura. O sea, si hablamos de abasto local y acá estamos todos de acuerdo, después no puedo ir a las dietéticas a comprar aceite de coco malayo. Por más que la etiqueta venga en castellano. ¿Sí? O le pongo coco rallado. Este es el alfajorcito de maicena típico con coco rallado. Bueno, listo. Ya cuando una mercadería se traslada demasiado, ya no es buena. ¿Sí? Ese es como el boceto. No hay nada mejor que lo local. Eso es lo que es lo mejor para el bien en común, es lo que tenga menos gasto de energía, en definitiva. Y de temporada. Hay un tipo hay cosas que comparto y cosas no, Harari, que es el que escribió Resapiens y toda esa bola, que él plantea que el punto de eclosión en los seres humanos fue cuando llegamos a Australia. ¿Sí? Cuando los seres humanos llegan a Australia, a un territorio no habitado por ningún ser humano, ya con algunos conocimientos diferentes a cuando fuimos atravesando determinados territorios, donde hicimos un desastre. Y en realidad, si yo hoy veo Australia, es como decir, bueno, acá no puede vivir mucha gente. En realidad no se puede producir todo lo que se necesita, por eso para mí esto es clave, porque en realidad empezás a ver, ¿hay territorios que pueden producir esto? ¿Sí? O sea, más allá del tipo de recomendación, es todo de insumo externo. ¿Sí? Entonces, en realidad, la capacidad de carga de los territorios están desproporcionadas. ¿Cómo haces para alimentar 15 millones de personas? Y tenés que traer cosas de todos lados. En realidad, la manera de resolverlo, que es difícil, es como descentralizar estas 15 millones de personas, de alguna manera hay que ir esponjándolas. No nos da el tiempo, por otro lado. ¿Sí? Es como esta cuestión, o sea, para desesponjar esto en un ciclo de 10, 20 años, y no dan los números. Bueno, entonces tenemos que ver qué hacemos. Y lo mismo para el que está pensando, me voy a abrir una coldea y la zafo. Esto es este número llevado a 150 habitantes. Y en realidad, si lo ven, es un montón de laburo. En esta idea de
la autosuficiencia, ¿no? Yo soy amigo y colaboré, de hecho Marcos también hizo un montón de cosas para autosustentables, pero yo desde la mirada personal y desde la permacultura la palabra auto la sacamos, ¿sí? No hay nada auto, las cosas no son autosustentables, es todo lo contrario. ¿Cómo necesito la autosuficiencia? No, la autosuficiencia no, yo necesito que vos me necesites, porque yo te necesito. Entonces, ¿cómo auto? La autorregulación, no existe la autorregulación, nos interregulamos, te regulás a partir del contacto con el otro. Autodidacta, no hay autodidacta, aprendés de otros, ¿sí? Personas, animales, procesos. Entonces, como la concepción del auto hay que sacarlo, porque en realidad nos lleva a ese modelito de me puedo armar la burbuja y zafar. No hay a dónde escapar, entonces es inter en vez de auto, ¿no? Entonces eso es como importante. Y en este modelito de pensar, bueno, armamos una comunidad, compramos entre amigos un terrenito, hacemos, producimos nuestros propios alimentos, 150 personas, más allá de la cuestión de recomendación. Si después lleváramos esto a un cálculo de superficie para poder producir esa cantidad de alimentos, habilidades, herramientas, etcétera, etcétera, una comunidad de 150 habitantes no se puede hacer la comida, ¿sí? Y menos con el modelo alimentario que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos de acá comen arroz? Yo levanto las dos manos. Bueno, ¿cómo hacemos arroz? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, no se puede, como una parte. Argentina produce una parte del arroz, pero en realidad, ¿cómo deberíamos organizarnos? Bueno, estás en la zona de arroz, comes arroz. No estás en la zona de arroz y te toca cebada perlada. Ay, pero no me gusta. Bueno, muchachos, estamos complicados. Hay que comer, es como en los momentos de crisis, hay que comer lo que te sirven en el plato. Hay que salir un poquito de esa, ¿sí? Y lo mismo de la moringa, el coso, no hay para todos, porque por otro lado es una cuestión sistémica, ¿no? Nosotros dentro de los proyectos tenemos la Reserva Ecológica Volcán Poca, donde producimos hierbas medicinales, hay una parte que es de cultivo, otra que es de recolección, vendemos en Borges y Santa Fe, hacemos venta mayorista y minorista. ¿Y por qué cuento esto? Porque voy a ser negativo con la parte medicinal natural y si no cuento parece que estuviera del otro lado. Yo laburo de eso en definitiva. Ahora, cuando arrancó la pandemia, por ejemplo, bueno, hay que tomar equinacia, hay que tomar artemisa. No hay para todos, ¿sí? O sea, no hay equinacia para todos en la Argentina. Y cuando digo para todos, hay para muy pocos. Pero no solo desde la agroindustria y desde la gente del mal. Desde acá. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de morirnos. Entonces yo me tengo que comer lo mejor que puedo, porque mirá si me muero. Toda esa ecoansiedad, todo ese bombardeo hace que yo, trate de comer lo más impoluto posible. Bueno, va a llegar, el cadáver va a quedar bastante bien conservado, porque en realidad, y más que nada para los más jóvenes, o sea, les queda un montón de tiempo y los escenarios son complicados. Entonces, hay que pensar las cosas más sistémicamente. Es como libertad y beneficios individuales versus el bien común muchas veces. Con esto no dejen de hacer lo que ustedes necesitan, pero me parece que estamos en una situación donde hay que empezar a balancear algunas cuestiones. Y acá es como para graficar el volumen del quilombo y también en términos de cuestionar esta cuestión de la autosuficiencia, ¿sí? Porque en realidad para poder producir todas estas variables, hagamos de cuenta que modificamos esto en términos de una dieta más basada en plantas, los volúmenes de estas cosas empiezan a crecer de manera abismal, porque sacamos parte de la proteína animal y en términos de volumen de esto, en agricultura anual, porque no deja de ser gran parte de agricultura anual donde ahí tenemos parte del problema, orgánico, agroecológico o con el paquete industrial. Una parte del problema que tenemos es la agricultura anual, la permacultura tiende hacia la agricultura perenne, permanente. ¿Por qué? Porque en realidad en la naturaleza las plantas anuales son de vez en cuando, ¿sí? La agricultura anual es general, salvo la fruta, ¿entendés? Es los cereales, las verduras, son plantas que tienen un ciclo que dura un año o menos muchas veces, y todos los años hay que volver a plantarlas, en definitiva. La agricultura perenne, en definitiva, un árbol de manzana, por poner cualquier ejemplo, yo lo planto y durante X cantidad de años no hago todo ese gasto de energía en términos del trabajo del suelo. ¿Y por qué? Porque en realidad la naturaleza está organizada donde esas semillas anuales son especialistas en aprovechar una ventana de oportunidades chiquitita, ¿sí? Que es cuando hay un cambio
en un sistema, como si fuera en un bosquecito, donde, bueno, cae un árbol o en un borde hay una entrada de luz. Y ahí está el banco de semillas del suelo con la planta anual esperando esa pequeña oportunidad para crecer rápido y dejar progenie. Y hay un gasto de energía extremo en esa estrategia. ¿Por qué? Porque en un ecosistema pristino silvestre, eso es un ciclo que sucede de vez en cuando. Nosotros sometemos al suelo a eso cada 6 meses. Pimbi, pimbi, pimbi. Y es parte del problema, ¿sí? Es cómo generamos la permacultura y un montón de sistemas regenerativos, lo que van planteando en temas de producción. Hoy no nos vamos a meter en eso, pero lo que van planteando son sistemas híbridos, ¿sí? Donde el manejo, en definitiva, entre la agricultura anual, la agricultura perenne y los manejos pastoriles integrados imitan lo mejor posible a cómo funciona un ecosistema, ¿sí? Aparte del problema, la vaca es la cuchilla, en definitiva, que nos vamos a clavar en el pecho, o también el cuchillo con el que podemos llegar a cortar la soga, ¿sí? El tema es que si las tenemos encerradas, son parte del problema, ¿eh? En definitiva, lo que necesitamos son a los herbívoros cumpliendo las funciones que tienen que cumplir dentro de los ecosistemas, y siempre pensando en la capacidad de carga, no en lo que nosotros queremos comer, en cuanto el territorio los necesita y puede abastecer eso. La permacultura tendería hacia un sistema de manejo silvipastoril, que es combinar en un mismo sistema el manejo de los animales, de las herbáceas, de las arbustivas, de la fruta, la madera, los cereales, las legumbres, integrado con parte de la producción animal, que no tiene que ver con el producir esos animales para comérmelo. Si yo voy a tener una dieta basada en plantas, los animales los tengo que tener igual. Después veo si me los como o no me los como, o veo qué hago con los machos, que hay que matarlos, por eso nos comemos a los machos, porque este problema de escala y de organización empieza a suceder lo mismo. Si yo tengo gallinitas, por decir una cosa, si tengo un gallo, cuando tengo 2 gallos se arma lío, por eso nos comemos a los pollos, ¿sí? En el momento que empezamos a tener más de un grupo comunitario en determinadas especies, empezamos a tener lío, por eso culturalmente nos empezamos a comer a los machos, porque son los que nos generan la subdivisión de núcleos. Pero incluso si yo quiero tener una dieta basada en plantas, necesito tener, en definitiva, una fábrica de bioinsumos viva, que son los animales. Si no, tengo que imitar todo eso que un animal lo hace y que lo necesita para vivir de manera rápida, lo tengo que hacer todo por proceso manual, mecánico, donde tengo un gasto de energía extraordinario muchas veces. Y nosotros hay proyectos donde lo hacemos. Porque por otro lado uno dice, bueno, voy a trabajar con animales. No tenemos la disciplina y los conocimientos y algunas de las herramientas que tienen los paisanos a veces para trabajar con animales. No es sencillo. En la lógica de mercado, en el momento que yo me diversifico, pierdo escala de mercado. Les cuento un ejemplo, nosotros laburamos con una gente en San Pedro, tiene 10, 12 hectáreas, hay años donde se la levantan y años que no, porque no tiene escala de mercado. Imagínate si diversifica y hace uno de estos manejos ecosistémicos que yo les estoy proponiendo. Que matan, en definitiva, porque si yo en 10 hectáreas de monocultivo no logro tener escala, imagínate si hago 30 productos. No sucede por una lógica de mercado, no porque climáticamente o territorialmente no se permita. Hoy en la industria del vino está pasando bastante. De hecho, ahora en los primeros días de noviembre, yo estoy en Córdoba, hay un evento en el espacio Dorrego, donde, bueno, empiezan a ver de trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad esto que les cuento, tienen que hacer una tecnología basada en insumos externos. Entonces lo que están viendo, en definitiva, no es solo cómo producir algo dentro del mismo sistema, sino de cómo generar sinergia a partir de otro tipo de producción. Entonces, bueno, están empezando a hacer desde cultivos cobertura, introducir animales en algunos momentos. Cuando yo les digo de introducir animales, no se imaginen a los animales dando vuelta por ahí los 12 meses del año. Entran en un momento al sistema donde están las condiciones que ellos necesitan y que el sistema necesita, ¿no? Una parte del problema que tenemos, esto en la agricultura y en la ganadería para mí, ¿no? Perdimos el pastoreo. La escala nos hizo perder el pastoreo. Antes, ¿cuál era esa escala? Lo que yo podía cuidar, lo que el pastor podía cuidar y controlar y manejar, en términos de plantas y de animales. En el momento que perdimos esa escala se nos empezó a complicar, ¿sí? Y en realidad, si yo me voy hace 1000 años, 2000 años, 3000 años o más en el tiempo, y en realidad, salvo algún faraón, nadie tenía 50.000 cabezas de ganado, ¿entendés? Tenía 10 vaquitas, cabrita, ovejita, llama, vicuña. ¿Por qué? Porque eran unidades como mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque necesitabas el pastor para que eso estuviera bien. Nunca estaban solos haciendo lo que querían.
Estaban comiendo donde tenían que comer, de alguna manera en acuerdo o consenso entre el territorio, esa comunidad y el pastor, ¿sí? Donde era cuidar para que no pasara, pero por otro lado la inteligencia de poder hacer el pastoreo rotativo para que el ecosistema funcione. Eso pasó durante unos cuantos miles de años y la escala de la ciudad, en definitiva, rompió parte de ese patrón, ¿no? Y el alambre y las píricas y el poder encerrar y tener a una cantidad extrema de animales, donde, bueno, empezó a haber la concentración. Nos estamos yendo muy por la historia, pero son cosas importantes. Parte de eso pasó con la semilla, ¿sí? Con esto de las plantas anuales. La primera manera, en definitiva, la primera estrategia con la que los seres humanos logramos bajar la entropía de la energía y poder guardarla durante mucho tiempo fue con una semilla. Es la forma más eficiente de conservar energía a largo plazo. Hasta el momento que no pudimos domesticar las semillas y las cosas duraban unos meses y se ponían feas, en definitiva, sea carne, fruta, verdura, teníamos que salir a dar la vuelta por donde había comida hasta que domesticamos a las semillas y en definitiva las pudimos guardar. Y a partir de ese proceso es como nace nuestra cultura, que es una cultura basada en la administración agraria y agrícola, de silos, de conservación y de, en definitiva, poder acumular el poder. A partir de que pudimos acumular energía guardada en el largo tiempo en una semilla, empezamos a poder acumular poder, porque antes en realidad era como la escala que podías y era casi anual, ¿sí? Podía generar excedentes, pero era rotativo y en realidad dependía del laburo y dependía del laburo en el suelo que iba retroalimentando ese ciclo. Bueno, empezamos a generar estrategias donde yo puedo poner un montón de intensidad en trabajo y lograr acumular energía para 10 años. Hasta el momento de la agricultura eso no se podía hacer. Yo no podía guardar energía durante decenas de años. Hoy lo podemos hacer, de hecho parte del problema que tenemos a veces como economía en el país tiene que ver con la especulación en el momento de liquidar la cosecha. ¿Por qué? Porque la semilla es lo más eficiente del planeta en términos de, si la en el momento que aprendimos a conservarla en las semillas en seco, y bueno, empezamos a tener comida y a tener un montón de beneficios. Después nos fuimos de mambo por la codicia, ¿no? Lo uso como disparador, porque no leí el libro. Leí unos artículos sobre esta mina, son 2 libros, pero me pareció muy interesante en este concepto. Este es el primero que escribió, que es Ciudades Hambrientas. Cómo el alimento modela nuestras vidas. Y este es uno nuevo que salió, que es Itopía. Cómo puede salvar el mundo de los alimentos. Este es como el diagnóstico y esto es algo que propone. Pero dentro de esto que estamos charlando es importante, porque en realidad, en definitiva, tenemos que ver cómo la ciudad puede producir una parte de los alimentos, con todo el quilombo y la dificultad que vimos antes de la escala. Bueno, el tema es cómo cambiamos nuestra dieta, en definitiva, para que lo que podemos producir en la ciudad nos sirva como parte del insumo. Y estos son 2 libritos. Hoy lo que les voy a mostrar ahora, antes de abrir al debate, es un poco el planteo de David Holmgren, que es uno de los co-creadores de la permacultura. Y este es otro librito de Toby Hemingway, que es La ciudad permacultural, que para mí fue el primer librito. La permacultura siempre estuvo asociada al campo, la comunidad de la coaldea, hasta que muchos en realidad empiezan a ver estos diagnósticos, como el que charlamos, y decís, bueno, hay que laburar acá. Y Toby Hemingway fue uno de los primeros que empezó a plantear, bueno, a ver, trabajemos en la ciudad, ¿sí? Y para mí fue importante porque también nos animó con Paquito a hacer modificaciones en los principios de diseño de permacultura. Pero las láminas que vamos a ver ahora son parte de Retrosuburbia. David Holmgren hace unos cuantos años ya empezó a trabajar en el tema de las ciudades, porque todo bien, la chacra, todo bien, pero está esto que venimos charlando y donde hizo este planteo de Retrosuburbia y a partir del 2020, hoy me quise fijar si estaba disponible para leer. En el 2020, en el quilombo de la pandemia, escribí un librito que se llama Alimentando los retrosuburbios. Y ahora vamos a ver unas láminas de eso. En el 2020 estaba disponible el libro para leer gratuito, porque con esa situación de colapso, varios dijimos, bueno, se va toda la mierda, pongamos toda la cancha, después pasó y este tiró el freno y ahora no está más gratis. No está más gratis para leer. Está en castellano, lo edita Craicon acá, pero no lo tengo. Yo estuve en editorial y librería cuando no me alcanzaba la plata con esto para poder pichulear y muchos de estos libros los leía porque los vendía. Y después, bueno, se vendió. Este no lo vi nunca en papel. ¿Sí? O sea, es como bastante más nuevo y tiene bastantes colores. Hay cosas que se pueden ver. Pero un poco el planteo que hace David Holmgren es a partir de un elemento clave y diferencial en la permacultura que tiene que ver con la zonificación. ¿Sí? Esto que yo les contaba del cajón de los cubiertos,
en nivel de organización, y el decir acá van los cuchillos, los tenedores, las cucharas, tiene que ver con el concepto de zonificación de la permacultura, que es una estrategia para poder bajar el gasto energético. Es cómo acomodo los elementos dentro de un sistema para que sean más eficientes y gasten menos energía. El criterio de la zonificación es por cantidad de uso. Hagamos de cuenta que esto fuera un campo, ¿sí? Es más fácil explicarlo de esa manera. La compostera, ¿dónde la voy a poner? Y cerca de la casa. Voy a ir 2 o 3 veces a tirar el compost. Si me la pongo a 50 metros, ¿qué pasa? Bueno, empiezo a contar ese gasto de energía en términos de la compostera, en poner las cosas mal ubicadas porque no hago una buena zonificación en relación a un plan de uso, empiezo a perder energía, en definitiva. Eso es clave en términos de lo que es la permacultura como sistema de diseño. Es zona 1, 2, 3, 4, 5, de mayor intervención cercano a la casa, que sería zona 0, hasta la de menor intervención, que es la zona 5, que es donde en realidad no intervengo. Él lo que hace en este planteo, que ahora lo vamos a ver, es plantear esto en términos de la organización de la ciudad. No de un terreno, de un campo, sino en cómo organizamos la ciudad zonificado a partir de las actividades que se desarrollan en la ciudad y lo que se puede producir. Cuando hablamos de la ciudad está el núcleo de la ciudad y las afueras de la ciudad, ¿sí? Ese borde del tercer, cuarto cordón del conurbano, acá en la Argentina, es parte de la ciudad y donde se pueden producir cosas muy distintas que en San Cristóbal. Por poner un ejemplo, en Florencio Varela, que es parte de la ciudad, yo tengo unas estrategias y acá en San Cristóbal voy a tener que tener otras, ¿sí? Y lo mismo en la dieta, y ahora lo vamos a ver. Lo que plantea esa zonificación de la zona 5, que es lo que en permacultura llama la zona de reserva o de buffer, lo que no tocamos, en definitiva, lo que no intervenimos, donde dejamos que las demás comunidades que habitan el territorio interactúen sin nuestra intervención. Empezamos hacia el centro de la ciudad, urbano-industrial, a tener diferentes sistemas de cultivo, ¿sí? Acá tenemos, en el borde más lejano, básicamente los manejos silvipastoriles y los forestales. Primero porque dan las condiciones y porque por otro lado empiezan a generar esa contención que necesita una urbanidad en términos de los procesos de la agroindustria. En la zona 3, pequeñas granjas y en realidad la superficie cultivable tradicional que nos imaginamos en términos de producción de legumbres, cereales. Y la segunda, la zona 2, es la agricultura urbana. Como por ahí podemos pensarlo, no te digo en Florencio Varela, pero un cordoncito un poquito más adelante. Ahora vamos a ver algunos gráficos. Y en la zona 1, que no es como esta parte que estamos muy en el centro, empieza como la agricultura de jardín, ¿sí? Donde, bueno, tengo el fondito de casa, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer? Y después está el 0, que es como si estuviéramos acá, en lo urbano industrial. Dale. La zona 5 no está incluida. ¿Por qué? Porque es la zona intangible, la que no voy a tocar. Entonces no la describo. ¿Por qué? Porque ahí no voy a producir nada. Nosotros necesitamos, dentro de esa configuración, Holmgren plantea que el 50% de esta superficie tendría que ser esta zona, ¿sí? Donde en definitiva vamos a producir algo de carne, leña, madera, miel y combustible, del cual tiene que salir el 20% de nuestra dieta. Este viejo lo calcula de verdad, no es que tira esto así más o menos, si lo apretamos contra la pared, te tira las cosas, digamos, ¿no? Y en el libro, si pagás, hay más detalle, seguramente. Pasame la imagen. ¿Lo piensas? ¿Hay un número? No, es que es escalable. En realidad habría que hacerlo más allá de si viven 30.000 o 300.000 o 3 millones. ¿Sí? El planteo. Vos vas a ir acomodando esa estructura de acuerdo a la escala de aplicación, pero todo el planteo en definitiva en términos de diseño en permacultura, si está bien pensado, tendría que funcionar multiescala, ¿sí? Después están las posibilidades contextuales, climatológicas de cada lugar, pero está pensado como para que pueda ser aplicable en diferentes territorios y en diferentes escalas. Lo que no está calculado es exactamente qué variedades de tipos de cultivo, porque van a ir cambiando de bioregión en bioregión. Esto es cómo abordar una ciudad preexistente. A la hora de diseñar un nuevo pueblo tenemos que armar la cosa distinta para no llegar a estos puntos, ¿no? Donde también hay un montón de laburo hecho y es como a mí es muy interesante, es algo que me interesa mucho en términos de laburo, es poco viable, pero esto es cómo organizar
algo ya preexistente. Esta es la zona 3, que es la agricultura rural, como más entendida, que va a utilizar el 30% de la superficie. Estamos hablando de la superficie productiva, en definitiva, de ese 100% que incluye desde el centro urbano hasta el borde de la ciudad, empezamos a plantar. Y acá tenemos granos, legumbres, aceites, semillas, las verduras diarias, fibra, carne. En realidad lo que entendemos como lo más tradicional de nuestra dieta. La segunda zona, ¿sí?, que es la de agricultura urbana, acá plantea cultivos de corte, papa, maíz, huevos. Cuando habla de diarias son las verduras diarias. No hay carne acá, ¿sí? Esto es para la leche, ¿sí? Cuando acá tenemos animales, en definitiva, tiene que ver para la industria láctea y para parte del servicio. ¿Y por qué? Porque en realidad acá ya estamos cerca del ejido urbano. Entonces hay otras cuestiones que tienen que ver a veces con lo sanitario, donde, bueno, en realidad, mejor eso, hacémelo lejos, ¿sí? Y de acá sale el 20%. Pasamos la zona 1, ¿sí?, que son esto, el fondo de casa, donde en definitiva salen vegetales, fruta, carne en tamaño pequeño, ¿sí? Nosotros tenemos muchos problemas con eso. Esto más que nada para los que tienen una dieta basada en proteína animal. El que no la tiene, en realidad no tiene ningún problema. Nosotros comemos también como una dieta de carne donde animal pequeño es el pollo. No hay ningún más animal pequeño, no comemos otra cosa, ¿no? Y de acá saldría el 20%. Esta no requiere mucha explicación porque es como la más fácil, es lo que uno se imagina en el fondo de la casa. Y la zona 0, que es la urbana industrial, en definitiva, hoy, a partir de determinados desarrollos, puede ser una zona de producción, ¿sí?, donde no voy a producir tomate, ¿sí? Me voy a comer 2 tomates al año si me pongo a producir tomate en San Cristóbal, en definitiva. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me gusta hacerme el tomate, ahora, pero no puedo depender de eso para comer. Ahora, sí lo que puedo hacer, en definitiva, son hongos, ¿sí? Esto es muy importante, En la ciudad, si vos decís, ¿qué se puede producir a escala? Hongos. Yo en esta superficie podemos hacer una cantidad de comida importantísima de verdad, para alimentar a más de 1, 2, 3 manzanas por ahí. Entonces, es una estrategia válida. Ahora, ¿cuántos comieron hongos en los últimos 7 días? Bastante bien igual, pero somos poquitos, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a la dieta, pero en alguna de las estrategias decimos sí, bueno, ahora lo comés y no, bueno, complicado, ¿sí? Pescado, ¿y por qué se plantea pescado? Porque parte de los verdes que se pueden hacer en la ciudad están con sistemas de acuaponía. Yo para poder armar un sistema de acuaponía donde no use insumo externo ni fertilizante de síntesis, en realidad como alimento el sistema con caca de pescado. Entonces tengo un tanque con pescadito que para que funcione de vez en cuando tengo que ir sacando y me los puedo ir comiendo. Entonces, aunque parezca loco, es parte. Y después los fermentos, ¿sí?, que es parte de lo que va a compensar parte de nuestras deficiencias en términos alimentarios, más que nada si vamos a tener una dieta basada en plantas, ¿sí? Es parte fundamental de la permacultura el tema de los fermentos, tanto para la producción de alimentos como para el alimento en sí. Hay un libro de Bill Mollison directamente sobre fermentos, porque en definitiva todo esto que estamos charlando funciona del mismo modo. Todo es un fermento, todo es una masa madre, en definitiva como principio de funcionamiento. Pero es parte clave de lo que se puede producir en la ciudad, ¿sí? Y bueno, y en realidad acá sale un 10%, ¿sí? Pero digo, para pensar, vivo en San Cristóbal, bueno, en esta lógica que plantea David Holgren, en esta organización, bueno, yo podía producir el 10% de mi comida, ¿sí? El resto lo tengo que traer de otro lado, digamos, por más que incluso sea de la ciudad. Pero puedo producir, en definitiva, un 10% de mi comida hasta viviendo en una zona urbana industrial, en definitiva, o muy comercial, que no es poco. Este es el detalle, para que después lo tengan, de esas 4 láminas en un solo cuadro, ¿sí? Pasamos. Y lo que hizo acá Holgren, porque parte de esto es la clave, es como el cambio de la dieta. Si no, estamos en el horno, no hay manera de resolverla. Entonces, en realidad, él hizo, la amarilla es una dieta típica australiana, ¿sí? Y él plantea una dieta tipo, que tendríamos que tener. Después hace otro desarrollo que ahora lo vamos a ver. Pero fíjense en cómo cambia.
E incluye, además de lo normal que comemos, que es como lo que planteaba el otro cuadro, los lácteos, carne de cerdo, carne de vaca, pescado, legumbres, frutas, verduras, pan y miel, en definitiva. Bueno, empieza a agregar otro montón de cosas, ¿sí? Donde están los frutos secos, donde están las carnes silvestres, ¿sí? Donde están los conejos, por ejemplo, que es parte de una cultura que nosotros no tenemos y que en lugares donde es clave la agricultura urbana, como Cuba, por ejemplo, es parte de la proteína animal que se hace. ¿Por qué? Porque en una terracita yo puedo producir parte de la proteína animal que quiero y en realidad, por otro lado, tengo otro motorcito que me alimenta parte del sistema de proteína vegetal, ¿sí? Que si no lo tengo que salir a comprar. Los cubanos, para el que le guste, hay un documental muy interesante que se llama El poder de la comunidad, que está gratis en YouTube, que en definitiva cuenta cómo ellos, a partir de la caída del muro de Berlín, que se quedan sin nadie que les venda petróleo, hacen toda la transformación a la agroecología. ¿Por qué? Porque en realidad no tenían manera de basar su agricultura en hidrocarburos porque nadie le vendía. Entonces hacen todo ese proceso. Es un documental de 1 hora que está gratis en YouTube y que la verdad que es muy, muy interesante. Quizás para noviembre en Misiones pueda estar Roberto, que es uno de los que participa en el documental, que vivió en Argentina, en Bariloche, es un cubano, biólogo, que hoy está viviendo en Australia, que vivió 2 o 3 años en Bariloche, que fue parte de ese proceso y que por ahí para el IPC por ahí viene y participa de ese documental, es muy interesante. Entonces, en realidad acá después se los voy a pasar, pero hace una comparación de cómo podría ser una dieta tipo y cómo es la dieta y cómo está basada en una canasta de 4 o 5 productos que no nos conviene para poder bien organizar la ciudad. Y en realidad, y acá viene el planteo, él plantea 5 dietas distintas, un poquito esto que les charlaba, cómo tenemos una dieta tipo para la persona que labura, que el tipo que labura como cajero en el banco. No está bien, a alguien le va a ir mal con esa alimentación. Alguien está comiendo de más o comiendo de menos o comiendo cosas que no necesita. ¿Por qué? Porque las tareas cotidianas son completamente distintas. Entonces, cuando hablamos de una dieta tipo, no hay una receta que sirva para todo, como principio de permacultura. Entonces, ¿por qué lo vamos a aplicar a la alimentación? Entonces, en realidad, ¿qué dieta vas a tener? Y bueno, ¿qué haces? Yo a veces pienso en términos de los nutricionistas, y lo primero es, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida cotidiana? A partir de ahí empezamos a charlar qué es lo que necesitas, ¿sí? Porque yo te voy a dar un montón de cosas que por ahí son en exceso para vos, y en otra persona le van a faltar. Entonces, en realidad, él plantea como las 5 zonas, ¿sí? Lo urbano, ¿sí? Lo rural, la zona 3, ¿sí? Que era de la agricultura urbana, la zona 2, que era como la del fondo de la casa, ¿sí? Y la zona 4, que era la agricultura forestal, la plantea. Y donde las acciones, de acuerdo a dónde vivas y tu estilo de vida cotidiano, van marcando otras necesidades en los compuestos, donde claramente para lo que entendemos como el centro de la urbanidad y la dieta, y tiene que ser basada en plantas, ¿sí? Por un montón de factores que estuvimos charlando y viendo, y porque en realidad necesitas la energía del superdeportista que ves por la tele para trabajar en home office, y no, ¿sí? O sea, y después la tenés que ir a quemar al gimnasio, o sea, el superalimentado, después vas al gimnasio, todo gasto, en definitiva, no le suma a nadie y es todo gasto. Entonces, bueno, hay que plantear un poquito estas dietas en base a eso. Incluso yo que hago como mitad de la vida en el campo, mitad de la vida en la ciudad, y voy cambiando. Y a veces en esas transiciones me cuesta, porque estás comiendo cosas al cohete, ¿sí? Y donde yo en la ciudad como una cantidad de comida, y en el campo hay veces a la noche que te comes lo que te pongan. ¿Por qué? Porque hiciste un gasto de energía donde, bueno, donde cambió, y acá por ahí el gasto de energía a veces es mental, ¿sí? Entonces, claramente las necesidades van a ser distintas. Eso es clave. Y en cómo podemos trabajar lo nuestro, bueno, pensar también en términos de la alimentación, ¿no? Vuelvo a repetir, esto de los superalimentos es como piénsenlo, ¿sí? Y traten de pensarse ustedes en términos de qué dieta necesitarían. Esto si alguno trabaja con una nutricionista, con algún equipo, y charlarlo, porque de alguna manera es importante, porque en definitiva nos va a cambiar y es como parte del aporte. Esto es sistémico, si yo lo hago yo solo, no vamos a mover la aguja, ¿sí? Por más que yo de alguna manera cambie mi dieta y la setee en relación a mis necesidades, háganlo porque van a estar mejor, pero no es que la cosa va a cambiar. De alguna manera la posibilidad de modificar esto
es a partir del nivel de organización comunitario que tengamos y de cómo podamos incidir. Esto es un cambio cultural a muy largo plazo. No puede ser, por otro lado, que consumamos el mismo tipo de comida en Madrid, en Buenos Aires, en Sao Paulo y en San Francisco. A mí puede haber un ecosistema que me guste, que no me guste, pero es un ecosistema en definitiva. No es que acá no hay un ecosistema, y hay un ecosistema. Y en respuesta a la pregunta eso, ¿dónde primero no? Es en los dos, o en los 4 o en los 5 ecosistemas distintos, porque en realidad están ligados y se necesitan, porque por otro lado el campo, para poder funcionar, necesita de la ciudad, porque si no lo que hacemos en el campo nos morimos de hambre, porque te cambio el pan casero por el pan casero, o como en nuestra zona, todos producen hierbas, aceituna y queso de cabra. Entonces yo no tengo, de hecho alguna vez lo planteé en la reunión del Consejo Asesor de la Dirección Nacional, donde la agroecología a veces plantea la cuestión de los comercios de cercanía. Ahora hay determinadas zonas, como la nuestra, el norte de la provincia de Córdoba, Pocho, por ejemplo, y otros lugares que había compañeros de otras zonas más extremas donde le pasa lo mismo, donde todos producimos lo mismo. Entonces, el comercio de cercanía no existe, porque ¿qué le voy a vender a Paco si Paco hace lo mismo que yo? Entonces, de hecho, por eso algunos de nosotros nos vinimos a la ciudad, porque el estar yendo y viniendo, en realidad es lo que nos permite que el proyecto en el campo funcione. Porque yo, para poder hacer producir en la reserva, necesitamos tener el local Ecofusión, porque si no el campo no funciona y nos cuesta tener el local acá, un Perú, y es una parte del laburo que no es tan linda. Ahora, para que el campo no funcione, necesitamos poder tener la mercadería en la ciudad. Y ahí hay parte de una estrategia de qué podemos hacer en la ciudad, ¿no? En términos de, bueno, desde dónde puedo activar, desde qué puedo hacer esto del patrón comunitario y el dejar de pensar por otro lado donde yo puedo producir una parte importante de lo mío. Lo que puedo hacer es asociarme con alguien, ¿sí?, que vive en el campo y que tiene un proyecto y que necesita de ese enlace con la ciudad. Exactamente, donde en definitiva por ahí no hace falta que vos te vengas acá para poder sacar tu producción. Te asociás conmigo, que estoy acá, y generamos ese vínculo. Y en definitiva, ahí es donde yo desde acá puedo cumplir una función allá. Y vos desde allá cumplir una función desde acá, ¿no? Es el poder asociarnos en definitiva y ampliar la mirada y el dejar de... Hay como una cuestión en esto de la propiedad privada para mí, de la acción y del territorio, ¿no? Primero esto de voy a empezar cuando tenga mi terreno. No, no hace falta. Primero ni esperar que sea tu terreno ni que sea tuyo. De hecho, la mejor recomendación es empezar en un terreno que no sea tuyo, así la cagada no te la mandás en el tuyo. Entonces, no esperes a que sea tuyo. Y después lo mismo en términos del alimento. Yo trabajo por ahí de otra cosa. Parte de mi trabajo es producción de alimentos, pero por ahí yo trabajo de otra cosa. Entonces, me asocio con él que produce alimentos y encima cuesta vender los alimentos, porque no es lo mismo saber producir que saber vender y que saber comercializar. Entonces entramos en la autoexplotación del emprendedor, donde todo, sos malabarista, haces gráfica, comunicación, comprás con los proveedores. No, no se puede, algo vas a hacer mal. Entonces el asociativismo, y por ello resuelvo algo que necesitan ellos ahí en Córdoba, y ellos en definitiva resuelven una parte importante también de lo que yo necesito, que tiene que ver con la provisión de alimentos. Bueno, hay que animarse. Hoy esto es más cercano, el contar esto hace 10, 20 años están todos locos. Hoy muchos de los que estamos acá, por ahí compramos bolsones agroecológicos o consumís algún tipo de verdura donde hay un esquema bastante similar, ¿sí? Yo ahora en realidad lo que los invito es a comprometerse un poco más, en asociarse, en que sea como parte de un club, en que yo le pueda decir a ellos, che, bueno, ¿qué van a producir el año que viene? Y vos me decís, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Bueno, ¿qué necesitan para poder producir eso? Y bueno, y nosotros nos organizamos en términos de agricultura asociativa, donde en definitiva somos como un club, donde compramos parte por adelantado de lo que van a producir ellos. Entonces ellos se pueden poner a laburar sin estar tan pendientes de las vicisitudes del mercado. Y nosotros le podemos resolver parte de la economía a ellos, y ellos nos pueden resolver parte de la economía y la alimentación a nosotros. Ahora, hay que animarse a hacer esas cosas. Y anímense porque sale bien, es más rico, es más sano, es más barato, es más soberano, cuida el medio ambiente. La cosa es con compromiso, ¿sí? Muchas veces me pasa después de estas charlas y después de parte de estos procesos que después vamos a charlar para hacer parte de un proyecto y en realidad, y bueno, quiero que sea de bajo mantenimiento y de ponerle poquita cosa.
Y bueno, cuanto menos gente trabaje mejor, porque trabajar con gente es un problema, o si encima tengo que tener un empleado, al final es un lío. Y nos llevamos como parte de esa lógica. Y en realidad para poder zafar de esto hay que embarrarse más, hay que comprometerse más, hay que asociarse. En alguna nos va a ir mal y hay que bancársela igual y hay que hacerlo. Como les puede pasar allá también, a veces prueban, hacen cosas, va mal y bueno, y seguimos, ¿sí? En definitiva, pero un poquito hay que hacerlo. Yo lo que les voy a proponer ahora, como para abrir un poquito, que ya estuvo buenísimo que abriste la discusión, yo en realidad, mi idea con la parte del debate era, bueno, ¿cómo construimos una caja de herramientas, ¿sí? De alguna manera entre todos? Porque incluso hoy hablando con Lau, que yo después quiero que cuente un poquitito, para mí parte de las estrategias de cómo nos organizamos en la ciudad tiene que ver con la vuelta de rosca de cómo nos organizamos económicamente, ¿eh? Los nodos de intercambio, las monedas complementarias. Laura es de moneda par, del nodo Boedo, que el 12 cumplen 4 años. Ya está, cerradito, que cumplen 4 años de laburo, que es una moneda comunitaria argentina, maravillosa. Nosotros en una época éramos parte del nodo Chacarita, en su momento, donde hay partes de estrategias y cada uno las tiene. Acá vino, por ejemplo, Lau, que tiene esa herramienta. No es que yo les voy a contar un montón de herramientas, les puedo contar un montón de herramientas, pero en realidad lo más piola sería poder construirlas más colaborativamente. Todo vale. Tomando un poquito lo que decía Valen, ¿no? Y trayendo un tipo argentino que para mí es un capo, que es Patricio Sutton, o Sutton, no sé cómo se pronuncia, que es de Comunidades Rurales, una ONG muy piola que labura en el norte, que una vez en una charla lo escuché hablar de, a veces le ponemos la confianza como en la inteligencia colectiva, ¿no? Y de alguna manera la inteligencia colectiva es la que nos llevó hasta acá, con todo lo bueno y lo malo que tiene. ¿Por qué? Porque la inteligencia colectiva, en definitiva, es la sumatoria de todas las inteligencias. Y Patricio lo que planteaba es que necesitamos una inteligencia comunitaria, que en definitiva es una inteligencia colectiva puesta al servicio del bien común. Y para mí eso hace mucha diferencia, porque a veces es como, tenemos la fe en la inteligencia colectiva. Y bueno, eso que dije, la inteligencia colectiva es la que nos trajo acá. Necesitamos pensar en términos de bien común y generar dentro de ese patrón comunitario una inteligencia comunitaria, que tiene esas pequeñas claves. Para mí la salida es colectiva y comunitaria, porque todos juntos en esa unidad supuesta y nos vamos a ir tropezando. Necesitamos, sí, y el bien común, y trabajar por el bien común, porque es como parte de la clave. Cambia y potencia la capacidad de la inteligencia colectiva que tenemos como planeta, donde no estamos solos tampoco en esa cuestión de la inteligencia colectiva y la inteligencia comunitaria. No es una cuestión especista, en definitiva, ni la distribución ni la inteligencia, ¿no? Y bueno, muchas gracias, la hicimos re larga. Sí.